Continuamos en Una Voz del Cielo y estamos viendo en el pasaje anterior los beneficios de seguir a Dios. Ahora vamos a hacer al revés. Vamos a ver las consecuencias de no seguir a Dios. Vamos a pedirle al Señor que los pueda orientar en esa manera y vamos a ir otra vez a San Lucas capítulo 16, versículo 22, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al cielo. Pero había un hombre rico que era malo, que era indiferente, que trabajaba para él solo, era egoísta. Dice: murió también el rico y fue sepultado, y en el lugar de los muertos alzó sus ojos estando en tormentos. Estando en tormentos. Eso es algo tremendo. Es un tormento eterno. Entonces él dice: estoy atormentado en esta llama. Y entonces en ese tiempo el lugar de los muertos estaba dividido por un, digamos, tremendo precipicio, y en un lugar estaban las personas que eran de Dios y en otro lugar las que no eran de Dios, y podían dialogar, pero ya no es más así, porque Jesús, al descender, cuando murió, se llevó al cielo todos los que estaban en el lugar de los muertos, que eran buenos, digamos así. Entonces él pide a Abraham, puede dialogar con Abraham, pide que mande a Lázaro para que moje, aunque sea, sus dedos y le ponga en la punta de la lengua, porque la sed era terrible. Estoy atormentado en esta llama. Manda que sea a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Pero no era posible, no es posible, ya no hay retorno. La persona que muere y va al infierno, ya no hay retorno. El purgatorio no existe, no figura en las escrituras. Entonces la persona que es de Dios va al cielo y la persona que no es de Dios va al infierno inmediatamente. Aunque después, aquellas personas que están en el infierno ahora, esas personas van a ser juzgadas al final de la historia en lo que se llama el juicio del gran trono blanco, y ahí van a ser entregados según sus digamos pecados o la gravedad de sus pecados a la muerte segunda, que es ya un sufrimiento más fuerte y es la separación total de Dios por toda la eternidad, donde no hay nada, pero nada bueno. El infierno no es el carnaval carioca, como creía un conocido mío, que decía: yo voy al infierno y voy a bailar con mujeres y voy a hacer eso. No, ahí vas a ser atormentado en llamas eternas, y no va a haber ninguna mujer y ningún placer, nada, al contrario, el placer inédito que nosotros ni conocemos están en el cielo, placeres mucho más grandes que la relación sexual que puede Dios haber inventado para esta tierra. Ha inventado muchos más placeres para los que están en el cielo. Y si sos de Jesús, vas a tener esos placeres muy superiores a cualquier relación sexual. Entonces dice la palabra de Dios que Él quiere que vayan y le hablen del Evangelio a los hermanos de Él, que Él tenía 5 hermanos, y los 5 hermanos eran parecidos a Él e iban a ir, cuando se mueran, a ese lugar de tormento. Entonces dice: tengo 5 hermanos, y le pide que envíe a Lázaro, que resucite de los muertos, ¿no? Y que les hable de la realidad del infierno y del cielo, pero Dios no permite eso. Dios quiere que caminemos por fe. La Biblia dice que hay un infierno, estamos leyendo que hay un infierno, estamos leyendo que la persona está en tormentos eternos, y entonces ese infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, aquellos que le siguieron y se transformaron en demonios en la rebelión que hizo el diablo en el cielo.
Pero aquel que obedece al diablo en sus pecados y desobedece a Dios constantemente, está bajo la autoridad de Satanás y va donde Satanás está por todos los siglos de los siglos. Y Satanás es malísimo y no le va a dar ningún placer. Al contrario, va a ser torturado eternamente en el infierno. Entonces dice que alguien predique el Evangelio para que sus hermanos no vengan a este lugar de tormento. Nosotros estamos predicando este Evangelio de Jesús para que no vayan a ese lugar de tormento. Usted, no solamente si estuvieran los 5 hermanos del hombre rico, sino para que usted no vaya a ese lugar de tormento, porque usted puede ser una persona humanamente buena, pero la palabra de Dios dice que no hay bueno ni un uno, que solamente a través de Jesucristo podemos tener la salvación y la vida eterna. Jesús es el Cordero de Dios que fue inmolado y pagó el pecado de todos nosotros, murió como sustituto en lugar nuestro allí en la cruz, para que usted y yo, al creer en Él, tengamos vida eterna. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel, y usted también, que en Él cree, no se pierda, no se vaya al infierno, sino que tenga vida eterna, esté en el paraíso con Dios para toda la eternidad. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de su obra expiatoria en la cruz. Entonces, Abraham le contesta a este hombre rico, le dice, tiene la palabra de Dios, léanla. Estamos leyendo la palabra de Dios, Dios nos dejó la palabra de Dios, Dios podía aparecerse o hacer que el diablo se aparezca o darle visiones o revelaciones del infierno y del cielo, pero no lo hace, porque quiere que creamos su palabra y que creamos a la predicación de su palabra y que podamos vivir por fe. Sería fácil para Jesús aparecerse a cada persona y decirle, mira, yo existo, y entonces todo el mundo iría al cielo. O podría obligarles que le sigan a Él, pero Él no quiere hacer eso porque uno tiene que caminar por fe y tiene que demostrar con actos, con hechos, que uno tiene sed de Dios, que le busca. Entonces va a las Sagradas Escrituras, en las Sagradas Escrituras está la vida eterna, va a un lugar o a un programa como este donde se está predicando la salvación, usted se queda escuchándolo, otros lo apagan porque se aburren, pero usted, si le interesan las cosas de Dios, va a salvar su alma. Entonces, le dice, vayan a la palabra de Dios y allí tienen la solución. Y entonces lo que estamos haciendo, estamos predicando la palabra de Dios. Jesús en San Mateo capítulo 25, versículo 41, dice que cuando venga a reinar aquí a la tierra, dice que va a separar las ovejas de las cabras. Las ovejas son aquellas personas que han seguido a Jesús y las cabras son aquellos que no han seguido a Jesús. Son muchas más las cabras que las ovejas. Y dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Al fuego eterno. El castigo es eterno. No hay, la gente piensa, ¿no?, que en ese sentido, dice, bueno, cuando me muera se termina todo. No se termina todo. Usted es eterno. Su espíritu es eterno. Entonces, o va al cielo o va al infierno. Si sigue a Jesús, va al cielo. Si no sigue a Jesús, va al infierno. Estaba hablando con una persona y me dice, yo creo que voy a ir al cielo. Pero esa persona está en fornicación, está juntada con un hombre sin casarse, no ora, no tiene relación con Dios, no va a la iglesia, no hace ninguna, cosa para Dios, y lamentablemente no va a ir al cielo. Está engañada, esa persona cree que va a ir al cielo, pero no va a ir al cielo. Al cielo se va solamente aceptando la salvación que Cristo ha hecho a través de su sacrificio en la cruz. Vamos a leer y vamos a ver qué es el destino
de lo que está reservado para aquellos que no son de Dios. Si una persona que no es de Dios muere, le pasa lo mismo que a este hombre rico que va directamente al infierno. Es tomado por demonios y llevado al infierno, al fuego eterno, para resucitar también con cuerpo glorificado, un cuerpo eterno, pero para el juicio final, que se llama el juicio del gran trono blanco, donde ahí van a ser juzgados según sus obras, y sus obras no alcanzan, ¿no?, para tener la salvación y la vida eterna. Solamente Jesús, Él pagó el pecado de todos nosotros. Pero esas personas no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y vamos a ver lo que dice la epístola, la segunda Tesalonicenses. Dice en el capítulo 1, él está hablando a cristianos que estaban soportando persecuciones y tribulaciones y todas esas cosas de parte de personas no cristianas. Dice: esto es demostración del justo juicio de Dios para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los están atribulando a ustedes. Y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Está hablando de la venida de Jesús. Dice: para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que no tuvieron en cuenta a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, hasta dentro de digamos así, un porcentaje de 100 cristianos, ¿quiénes conocen lo que dicen los evangelios? Algunos conocen algunas parábolas y nada más, pero no conocen realmente la palabra de Dios, de lo que es el evangelio, y algunos ni Biblia tienen y no leen la Biblia todos los días, y por eso están en la ignorancia y van a la perdición. Pero aquel que tiene sed, consiga una Biblia, compre una Biblia, léala, lea el Nuevo Testamento y ahí va a encontrar la verdad. Dice: va a venir para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Eterna perdición. No es que se aniquila la persona o desaparece cuando uno muere, o se reencarna. Eso no existe, la reencarnación. Está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto venga el juicio eterno. Dice: excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus seguidores y ser admirados en todo aquellos que creyeron en Él. Entonces, Jesús va a venir y va a dar pena de eterna perdición y va a excluir de la presencia de Él y de la gloria de su poder a aquellos que no lo siguen. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus seguidores y ser admirado en todos los que creyeron. Entonces dice la palabra de Dios que los que, digamos así, que cuando venga Jesús van a ser, digamos así, juzgados aquí en las naciones, pero después va a venir una nueva resurrección. Ahora, antes de todo esto, va a venir un tiempo de gran tribulación. Cuando se predique el Evangelio, cuando los creyentes sean arrebatados al cielo, va a venir un periodo que se llama la gran tribulación. Entonces, eso está en San Mateo. Habla que va a venir un tiempo de sufrimiento tremendo, de 7 años, en los cuales se va a manifestar el anticristo. Entonces, el hombre de pecado se llama así. Entonces dice: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga
la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición, es el anticristo. Y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Va a venir un gobernante mundial que va a arrasar con todo lo que es religión. El Vaticano, no va a quedar nada, no va a quedar nada de ninguna iglesia protestante y tampoco nada de ninguna otra iglesia, ya sea budista o sea lo que sea, no va a quedar nada y se va a hacer adorar como Dios. Entonces dice, pero dice, ya está en acción el ministerio de la iniquidad, pero entonces se manifestará aquel inicuo, aquella persona mala, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida en la batalla de Armagedón. Esa persona va a juntar a todas las naciones contra Israel y va a venir el Señor del cielo en la batalla de Armagedón y va a tomar preso al diablo, lo va a atar por 1000 años, va a reinar por 1000 años el Señor aquí en la tierra, y también 2 ayudantes del anticristo, digamos del diablo, el anticristo y el falso profeta, que habla la palabra de Dios, que existen, que van a existir, van a ser enviados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo va a ser atado en el infierno durante 1000 años, va a ser suelto y después va otra vez, va a engañar a aquellos que, digamos así, si bien estuvieron bajo el gobierno de Jesús por 1000 años, no cambiaron en su corazón y se rebelan otra vez contra Jesús. Jesús directamente, cuando marchen contra Jerusalén, la celestial, que va a estar aquí en la tierra, directamente va a tirar fuego del cielo y no va a quedar ninguno vivo, y el diablo va a ser llevado al infierno eterno, donde va a ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver lo que pasa con aquellos que no sirven a Dios, que no siguen a Dios, y cuando resucitan, al final de todo, hay un gran trono blanco donde Jesús los va a juzgar. Entonces hay 2 resurrecciones. La primera resurrección es la de los creyentes en Dios, y la segunda resurrección es la de aquellos que no siguieron a Dios. Entonces ese es el juicio también de condenación que van a tener en el gran trono blanco. Y dice así: vi un gran trono blanco, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y el que estaba sentado en él, del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El cielo y la tierra son, destruidos, y se hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vi a todos los muertos, grandes y pequeños, importantes y no importantes, de pie ante Dios. O sea que toda persona que murió, por ejemplo, Nerón o Atila o qué sé yo, cualquier persona mala o cualquier persona indiferente a Dios va a estar ahí presente en ese trono blanco. Y los libros fueron abiertos, ahí donde están escritas cada una de las obras de todos aquellos que no siguieron a Dios, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahí están inscritos aquellos solamente que van a ir al cielo. Entonces se va a pasar cuenta y ellos no van a tener los nombres escritos en el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el lugar de los muertos fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lugar donde están los muertos que murieron sin Dios, juntamente con los que murieron sin Dios, y la muerte
fueron lanzados al lago de fuego, que es el infierno, y esta es la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego para sufrir eternamente. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Así que es algo tremendo, no seguir a Dios, ser indiferente a Dios, vivir en pecado, permanecer en pecado, vivir sin arrepentirse, es algo que la persona puede estar en la playa, divirtiéndose, haciendo surf, pasándola bien, tomando sol, pero si se muere, ahí está el problema. Ahí está el problema. Tarde o temprano todos vamos a morir. ¿Cuántos corredores de autos, cuántos jugadores de fútbol que eran mis ídolos cuando eran chicos? Todos murieron. Mi padre murió, mi madre murió, mi abuelo murió, todos murieron. No hay nadie que no va a morir, excepto aquellos que cuando venga Jesús estemos vivos, si es así como Dios lo quiere. ¿Vale la pena seguir a Dios? No vale la pena seguir en pecado, no vale la pena seguir al diablo. Hay que arrepentirse de todos los pecados, hay que pedirle perdón a Dios, y puede hacer usted una oración sencilla para pedirle al Señor que le dé la salvación y pase la eternidad con Dios y no la eternidad con el diablo en el sufrimiento eterno. Si usted quiere hacer esta oración, yo le guío en esta oración ahora para que usted pueda entregarle la vida a Jesús. Dígale así: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos. Te doy gracias porque moriste en la cruz en mi lugar y allí llevaste mi culpa y mi castigo. Te doy gracias por todo eso, Señor. Te pido ahora que entres en mi vida. Abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Señor, como mi Dios y como mi Rey. Muchas, muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, te pido que me des tu Espíritu Santo y que podamos caminar juntos de aquí a la eternidad. Ayúdame, Señor, me pongo en tus manos, te doy gracias porque has borrado todos mis pecados y porque ahora soy verdaderamente un hijo tuyo. Amén. Que el Señor le bendiga, espero que haya sido de bendición este programa y estamos aquí la próxima vez juntos y le mando un fuerte abrazo y que el Señor los bendiga. Amén.